de este seminario y vamos a dejar con ustedes al relator don Mauricio Mateluna. ¿Perdón? Y vamos a... les voy a pedir algo, ¿no? Cuando quieran hacer alguna pregunta, va a haber un micrófono que está ahí atrás, que ahí don Manuel lo va a administrar, qué sé yo, y usted tiene que hacer la pregunta por el micrófono para que pueda salir por el sistema de streaming, ¿cierto? Ok, así que dejamos a don Mauricio. El tema del acceso a la página web lo vamos a ver en la tarde, en el módulo de la tarde, así que ahí les va a quedar bastante claro. Así que dejamos aquí a don Mauricio con ustedes. Gracias. Buenas tardes ya, sí, casi. Suponemos que con esto avanzamos. Ya, el título o la parte que me toca exponer se llama Los principios y fines de la seguridad social. Y quiero, antes de partir, hacerle una invitación, digamos, a que podamos reflexionar sobre este tema. Para mí apasionante, creo que es un tema que está hoy cada día más puesto sobre la mesa y que de alguna manera explica cómo una sociedad se va haciendo cargo, se va preocupando de su recurso humano. Quiero retomar la exposición del compañero anterior señalando al menos dos cosas que me parecen importantes. La primera, ¿para qué sirve la seguridad social? ¿Por qué estamos acá mirando la seguridad social? Segundo, ¿qué es la seguridad social? Y nuestro compañero ya nos señaló cuál fue la definición de Beveridge, si no me equivoco. Yo voy a hacer una definición simple, muy simple. Para mí la seguridad social es un conjunto de medidas que tienen por objeto proteger a una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Eso para mí es la seguridad social. Y a partir de esos elementos, ¿no es cierto?, confluyen una serie de mecanismos a través de seguros, a través del Estado, a través de las organizaciones privadas que tienden, inclusive propias, que tienden a dar una protección a ese trabajador. ¿Y por qué una protección? Porque de alguna manera, por más evolucionada que esté una sociedad en materia de contingencias sociales, igual, siempre se van a producir. Si queremos hacer un símil, por ejemplo, con la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por la mayor cantidad de medidas que tome el empleador para asegurar buenas condiciones laborales y medidas de higiene y seguridad para sus trabajadores, exactamente igual, en algún minuto se produce un accidente. El objetivo de la ley, en este caso, de seguridad de accidentes, es tomar medidas para que no se produzcan esos accidentes. Pero cuando se producen, o sea, cuando se produce la contingencia social, cuando se produce el estado de necesidad derivada de esa contingencia social, vamos a ponerlo gráficamente, un trabajador se accidentó y quedó inválido, es ese seguro quien concurre otorgando ciertas prestaciones que van a tener por objeto aliviar ese estado de necesidad. Vamos a tratar de concluir o mirar acá si aquellos principios que están en la doctrina se cumplen o no se cumplen en nuestro régimen de seguridad social. Ahí podemos discutir, ahí podemos empezar a mirar y nos vamos a dar cuenta que hay algunas falencias y en otros casos se puede mirar. Otro elemento antes de partir. Curiosamente, estamos revisando, ¿no es cierto?, el sistema de pensiones chileno, que es una parte del conjunto de normas que regulan la seguridad social, como bien lo decía nuestro compañero.
hablamos siempre de que la seguridad social, o nuestro modelo de seguridad social, la reforma al sistema de pensiones, ha sido una evolución al proceso. No voy a pronunciar sobre si es una evolución o no, solamente les voy a hacer un pequeño análisis histórico. La primera forma de cómo un individuo cubría las contingencias sociales o los estados de necesidad que se producían era, la primera forma, el ahorro, como señalaba el ahorro individual. A poco andar nos dimos cuenta que el ahorro no era suficiente. Entonces recurrimos a una segunda forma de poder paliar estas contingencias sociales. Era la familia. O sea, el grupo que conformaba la familia, los más jóvenes ayudaban a los más ancianos. Al pasar el tiempo nos dimos cuenta que la familia tampoco era suficiente. Y dijimos, bueno, aparecieron las organizaciones de asistencia social. Ok, aquellos grupos de personas de orientación cristiana o con fundamentos éticos tenían recursos y generaron determinadas instituciones para atender a los ancianos, a los niños más desposeídos, etc. Fundaciones, corporaciones, etc. Pero tampoco fue suficiente. Y pasamos desde la asistencia privada a la asistencia pública, a la asistencia social, y luego, hoy día, nos encontramos con un modelo de seguridad social que para los efectos de cubrir las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia está basado en el ahorro individual. O sea, ¿cómo partimos? ¿Será suficiente o no el ahorro individual? No lo sé. Es un tema que se está viendo a medida que la gente se va pensionando. Pero bueno, ¿qué son los principios? La línea base, el efecto, lo que inspira todo un ordenamiento jurídico. En base a esos principios uno se construye una norma, se construye una ley. Entiendo que ustedes son dirigentes sindicales, la gran mayoría o trabajan en el movimiento sindical. Ejemplo de un principio, el principio prooperario en materia laboral. Cuando hay una norma que es dudosa de interpretar, siempre debe interpretarse en favor del trabajador y no del empleador, ¿no es cierto? O el principio de la realidad, cuando un contrato se pone así, que hace tal cosa, en realidad lo que prima no lo que está escrito en el contrato, sino lo que la realidad de lo que ejerce el trabajador. Bueno, esos son los principios de la seguridad. Están desarrollados como para abordar cómo deben cubrirse las contingencias sociales y cómo deben ser lo suficientemente suficientes para efectivamente dar una solución al estado de necesidad que produce esa contingencia social. Contingencia social es el hecho, estado de necesidad es la consecuencia del hecho. Contingencia social, crisis económica, desempleo, estado de necesidad, menores ingresos para el trabajador y la familia, o cero ingresos. Contingencia social, una enfermedad que produce un estado de invalidez, estado de necesidad de invalidez, hay que suplir recursos para que pueda tener o mantener sus condiciones de vida. ¿Cómo vamos a tratar de entender estos principios? A partir de quiénes son los sujetos amparados por la seguridad social, cuáles son las contingencias cubiertas por la seguridad social, cuáles son las prestaciones que otorga la seguridad social, y en este caso el sistema de previsión social, el DL 3500. ¿Cómo se financia el sistema de seguridad social? Y no está en el apunte, pero yo le agregué que es la administración. Y también me parece importante tratarlo. ¿Alguna duda? ¿Podemos
con toda la libertad del mundo para entablar un diálogo. ¿Cuáles son los principios que vamos a ver? Son los principios de universalidad subjetiva, universalidad objetiva, unidad, suficiencia, y si la memoria no me falla, solidaridad, y le agregamos el de rol subsidiario del Estado respecto de nuestro sistema de seguridad social. ¿En qué consiste este principio? Impone a la seguridad social la obligación de proteger a toda la población que resulte afectada de alguna contingencia social. O sea, en síntesis, en palabras sencillas, es que todos los sujetos de una sociedad deben estar cubiertos por la seguridad social. En los años 70, el 70% de la población de la sociedad estaba cubierta por la seguridad social. O sea, había un 30% que no tenía acceso a los planes, seguros, prestaciones que otorgaba el Estado. Nuestro actual sistema consideró programas de seguros sociales para las personas que, en razón de sus ingresos, estaban en condiciones de procurarse por sí mismos un nivel de vida determinado de protección, y programas asistenciales para cubrir necesidades mínimas de ingresos, salud, responsabilidades familiares, etc. De alguna manera, nuestro sistema se construye a través de un pilar, que es un pilar individual, ¿no es cierto?, que cada uno se construye se construye su posible retiro o vejez a través del ahorro que es capaz de desarrollar, y el Estado, a través de las políticas públicas, fundamentalmente a través de la red de protección social, ¿no es cierto?, focaliza los subsidios en aquella población que está más vulnerada en nuestra sociedad. Pero la idea es que todas las personas tengan, por ejemplo, acceso a salud. Que todas las personas de una población tengan acceso a programas de vivienda. Todas las personas tengan acceso a educación. Otro tema es la calidad de una u otra. Universalidad objetiva o integralidad, ¿no es cierto? Aquí estamos, antes en el principio anterior, estábamos en el sujeto de atención, en el sujeto donde el Estado, la seguridad social se preocupa de él. Hoy día estamos no en el sujeto, sino que estamos en la contingencia, en el riesgo que puede tener el ciudadano perteneciente de una sociedad. Y si uno camina en la historia de una persona, es niño, joven, adulto, se casa, trabaja, tiene hijos, es anciano, se jubila y se muere. Cada una de esas etapas tiene riesgos asociados. Y cada una de esas etapas, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que busca el principio de la universalidad objetiva es resguardar esas etapas. El sistema del Decreto Ley 3500 nos dice, ok, señor, si usted entra a trabajar, ¿no es cierto?, firma su contrato, luego de firmar su contrato está afiliado a una AFP, y todos los meses a usted le van a ir descontando una cantidad que corresponde a la cotización que usted paga para financiar el servicio, pero esa cotización, la seguridad social, y con esa cotización, ¿no es cierto?, una parte administra la AFP y otra parte se va a su fondo de pensiones, y usted decide qué hace, si los pone en un fondo A, B, C, y en la medida en que usted y la economía funcione bien, los fondos aumentan, y si la economía anda mal, los fondos disminuyen. Y las AFP siguen igual cobrando sus luquitas por administrar. ¿Qué es lo que se preocupa ahí? Estamos en el proceso de cuáles son las prestaciones que otorga el Decreto de Ley 3500. Pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. ¿Qué pasa si un trabajador en su edad activa,
¿no es cierto?, casado, con 3 hijos, se muere, y los hijos son menores de edad, ¿no es cierto? Lo que tienen los fondos de pensión, en vez de traspasárselos directamente como masa hereditaria, se establecen sobrevivencias y en consecuencia se establecen pensiones para cada uno de los hijos y la cónyuge. Y ahí queda. Por lo cual, tiene por objetivo, como les decía, entrar a mirar cuáles son las contingencias que mayormente se producen y cómo las atacamos. ¿Cómo se manifiesta en nuestro sistema de seguridad social? Por ejemplo, en el caso de la maternidad, existe un subsidio a la maternidad. En el caso de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, existe un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El único seguro, a mi entender, social que existe hoy día. En materia de salud, podríamos decir que el sistema público de salud todavía sigue también siendo o tiene características de un seguro social, a diferencia del subsistema o sistema privado, que a mi entender, más que un seguro social, es un seguro privado, donde uno paga, ¿no es cierto?, para obtener una prestación en la eventualidad que se produzca un riesgo de enfermedad. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Ya. Importante destacar, por ejemplo, en materia de políticas públicas hoy día, el ejercicio que se hizo de hacer más solidario este sistema con la reforma introducida en los últimos años, no recuerdo si es el 2009 o el 2010 o 2008, por la presidenta Bachelet, donde efectivamente se establecen ciertas pensiones solidarias de base al sistema, digamos, ¿ya? Y por otro lado, se trata de dar solución a un porcentaje importante de la sociedad que no está metido en el sistema. En consecuencia, vamos a llegar a los 60 o 65 años con gente que no tiene ningún ahorro. Y el Estado va a tener que hacerse cargo de esa gente. Entonces ya hoy día esa reforma entra paulatinamente en obligar a aquellas personas que están trabajando como independientes y que no cotizan, a que en algún minuto van a tener que cotizar. Un porcentaje en estos primeros años hasta el 4.º año que entiendo que ya cotizan el 100%. Yo soy una de las víctimas del sistema. Yo no he cotizado nunca. Así que voy a hacer una carga para el Estado prontamente, digamos. Suficiencia. Voy a mirar algunos apuntes que están... La suficiencia está asociada, no solo, yo le agregaría el apellido, suficiencia e igualdad. La suficiencia no solo está asociada a la prestación, ¿ya?, sino que también está asociada al sujeto a quien se le otorga la prestación. O sea, en consecuencia, debemos entender que la prestación tiene que ser suficiente, ¿no es cierto?, para cubrir aquella contingencia social a que está destinada. Volvamos a tomar un ejemplo clásico del derecho del trabajo en relación a la ley de accidentes y enfermedades profesionales. Si un trabajador, producto de su labor en su trabajo, tiene un accidente en el cual se amputa una mano, la pensión que debe recibir ese trabajador producto de esa amputación tiene que ser suficiente para no perder la calidad de vida que tenía cuando trabajaba. Y además deben haber otras prestaciones, ¿no es cierto?, que deben ser otorgadas para que esa persona sea reubicada en algún puesto de trabajo que pueda realizar, perdonando la expresión, con una mano menos. Eso es un poco la obligación o el ejercicio que establece este principio, que es el de la suficiencia. No es justo tener, por ejemplo, un subsidio y que ese subsidio sea altamente insuficiente para lo que está destinado. Tenemos el subsidio de maternidad, por ejemplo. O a lo mejor
por invalidez, las pensiones que se pueden otorgar, deben tener, por lo menos tender a equiparar a la situación antes de que el individuo tuvo su estado de necesidad. Esa es como un poco la lógica o la práctica que debiese tener o hacia dónde debiese caminar un sistema de seguridad social. Y por otro lado, yo digo que, lo agrego como un principio, como la igualdad, es que la asignación de los recursos debe ser idéntica protección frente a situaciones idénticas. O sea, si alguien no puedo hacer distinciones entre los sujetos respecto de cómo yo asigno los recursos para dar protección a una contingencia social. Eso es un poco lo que quiero decir. Y que frente a contingencias sociales idénticas, la prestación también debe ser idéntica. No podemos pensar que a algunos le vamos a pagar más por tener un accidente y a otros menos. Tiene que ser el mismo subsidio o la misma base de cálculo. No, sí. El caso de la mano que tú estabas manifestando recién sería, ¿cómo se hace el cálculo para poder decir que es justo? Porque me voy a decir que es justo y cuando llegue el momento a lo mejor no es tan justo como uno piensa. ¿Hay alguna...? ¿O cuánto es la mano del pianista versus la mano de un ¿Sí? trabajador? Sí. La ley de accidente del trabajo y enfermedad profesional lo tiene regulado. Hay ciertas tablas asociadas a la función y a la pérdida de capacidad de trabajo y a la pérdida de ganancia que efectivamente tiene el trabajador producto de la pérdida de la mano. Eso está evaluado en ciertas tablas que están establecidas en la ley. Y en consecuencia de eso también se fija el grado de incapacidad que tiene el trabajador y a partir del grado de incapacidad que generó la mutilación en este caso, tiene asociado el derecho a tener o una pensión de tal o cual cantidad de sueldos base o va a tener derecho a un subsidio a todo evento, ya una indemnización global o va a tener derecho a pensión por un periodo de tiempo determinado. Pero está definido en la ley. ¿Sí? Como cantante. Buenos días. Primero que nada, soy Eliana Pardo. Yo estoy en el proceso de un subsidio en cuanto a un accidente de trabajo, pero se me va a otorgar solamente una vez en la vida, que es un 15% por quedar con una discapacidad en el dedo índice de mano izquierda, que lo tuve hace 8 meses atrás en la empresa en la cual trabajo. Así que también quiero agregar lo que usted está diciendo, que puede ser un subsidio de pensión, como puede ser un subsidio mínimo. Bueno, agregar que no solo es así por toda la vida, sino que también es una vez en la vida. Y mi grado es de un 15% de incapacidad. Eso. Recogiendo el ejemplo de la... ¿Perdona tu nombre? Eliana. ¿De la señora Liliana? Eliana. Eliana. Recogiendo el ejemplo de la señora Liliana, claro. Lo que hace es la incapacidad generada por la actividad, en este caso puntual el dedo. Lo que se hace la comisión médica, en este caso, evalúa cuál es el porcentaje de incapacidad que genera y a partir de ese porcentaje de incapacidad existe en la ley determinados montos. Si la incapacidad es menor, tendría que revisar el código para acordarme exacto, pero si es menor o igual a un 15 y superior a un 70, tiene derecho a una indemnización que se paga por una sola vez y que puede llegar hasta 52, creo, sueldos, no recuerdo en este minuto. Y así va estableciéndose en la ley de accidentes. Bueno, lo que a mí me explicaron fue que el cuerpo entero, o sea, la muerte, son el 100%, pero no dan los valores. Una mano el 40%, dedo pulgar 25%, y cada falange de la mano, o sea, cada falange de cada dedo tiene un valor de 5 hace 15 un dedo entero. El dedo meñique, ¿cuánto es el dedo chiquitito? El dedo meñique.
Ese vale solamente 10% de incapacidad. Ok. Gracias. Esa es un poco la idea de la suficiencia. Frente a una situación determinada, una contingencia social, la prestación que debe otorgar el sistema de seguridad social debe ser suficiente para cubrir ese estado de necesidad. Yo no sé si el 15% es suficiente por la pérdida de trabajo del dedo, digamos, ¿no es cierto? Pero así está definido de alguna manera. Y es claro. Y por otro lado, ahí como veo al compañero que se está cortando la mano, no se le vaya a ocurrir cortarse la mano para trabajar, para obtener una pensión, porque esos son uno de los accidentes que están exceptuados de ser cubiertos. ¿Ah? Así que aquellos que se producen con la intención del trabajador de obtener una pensión, esos están exceptuados, así que no hay que hacer ese ejercicio, digamos. Sigamos. Solidaridad. Aquí yo creo que es el gran punto o el talón de Aquiles del sistema y que se ha discutido y lo están discutiendo y se seguirá discutiendo. ¿Qué entendemos por solidaridad? Primero que nada, no recuerdo el nombre del señor que partió. No. El señor italiano. Don Nelo da un concepto de solidaridad. Y hoy día, nuestro antiguo sistema de pensiones se llamaba, nuestro antiguo sistema de seguridad social, se llamaba que era un sistema solidario. Y era solidario porque como bien lo señaló también nuestro compañero relator anterior, eran las generaciones activas las que de alguna manera iban manteniendo a las pasivas. Y eso pareciera ser que no operó tan mal en un largo periodo de tiempo. Ahora, si le agregamos los problemas que se señalaron de mala administración, de que se sacaban recursos para construir, por ejemplo, todo el barrio cívico que está aquí en el centro, se construyó con las cajas, con la plata de las cajas de los existentes en ese periodo, y que muchas veces los trabajadores no devolvían lo que sacaban y podían pasar años sin que les remataran la casa, sin que pasara nada. Era un tema finalmente de pérdida de los recursos. Bueno, este sistema lo que hace hoy día es limitar eso para que no pasara, primero, en el sentido de que los fondos de pensión están definidos para financiar la pensión de vejez e invalidez y sobrevivencia de un trabajador, por lo cual no se pueden ocupar para otras cosas, sino que para eso. Y por otro lado, ya dejamos de hacer cargo a las generaciones activas respecto de las pasivas. ¿Ya? Esa es una forma de mirar la solidaridad desde una perspectiva intergeneracional. Tiene sus críticas también desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de la salud hoy día, porque efectivamente en los años 70 la proyección de vida era, no recuerdo, pero serán 60 años, 65, y hoy día la proyección de vida está sobre los 70 y algo para los hombres. Entonces, es largo el proceso de dar la carga ahí a las generaciones activas versus ir moviendo. Y otro concepto de poder entender la solidaridad, ya no intergeneracional, es como y voy a tomarle el apunte porque esto lo anoté, no me lo... Es entenderlo como general, que todos los miembros de la sociedad suministran los medios necesarios con independencia de su interés particular en la obtención de la prestación correspondiente y en función de su capacidad contributiva. Ahí, hoy día, yo no sé si nuestro sistema es solidario desde esa óptica, porque se supone que si lo relacionamos con el principio de la suficiencia, la lógica sería que finalmente uno tuviera una pensión adecuada
y producto de la capacidad de ahorro que uno tiene, si se le suma los constantes procesos de quedar cesante, los vaivenes de la economía, la disminución del aumento de la cesantía, la verdad es que yo creo que no van a llegar a tener una muy buena pensión, digamos. Entonces la pensión que va a tener no va a ser suficiente, aunque puso todo su ahorro para poder hacerlo. Si le agregan a eso la evasión, si le agregan a eso los problemas de declarar y no pagar, etcétera, bueno, ahí va afectando el fondo que va a tener cada trabajador. En consecuencia, este principio se identifica con la redistribución de los recursos, que se manifestaba en el antiguo sistema en prestaciones y montos uniformes independientes de los aportes que efectuaban los trabajadores, o transferencia entre los beneficiarios de programas e instituciones. Hagamos un paréntesis histórico también, porque en el antiguo sistema los beneficios que tenían los trabajadores dependían de la caja que tuvieran y de la presión social que pudieran ejercer esas cajas. En consecuencia, hay que solamente recordar que, por ejemplo, la caja de los senadores y diputados que tenían un sistema de previsión jubilaban a los 15 años. La caja de empleados bancarios a los 20 y algo. Entonces, y el seguro social hasta los 65, si me corrigen si estoy equivocado, 60, digamos, no recuerdo. Entonces, esto de que todo era igual, no era igual, no era tan igual en el antiguo sistema tampoco. ¿Ya? La solidaridad era dependiendo del poder que tenía cada... Exacto. Hoy día la solidaridad está establecido en, finalmente, lo que llaman la solidaridad en la base misma, con el propósito de, o se traduce en garantizar pensiones mínimas garantizadas por el Estado, a pesar de que una persona no haya alcanzado a tener la cantidad de recursos suficientes para poder pensionarse. Eso es un poco el concepto de la solidaridad. Y si le agregamos la modificación que hizo la presidenta Bachelet, va encaminado en esa lógica también. Seguimos. Para quienes estudiaron la seguridad social entre los años 50 y los años 70 hasta antes del 80, debe haber sido un dolor de cabeza, porque existían 40 cajas y existían 40 cuerpos jurídicos que regulaban el funcionamiento de las cajas, y me imagino que deben haber existido además una multiplicidad de servicios o de beneficios que se le otorgaban a los afiliados, y luego por cada caja y por cada servicio de haber sido, sabérselos todos, un dolor de cabeza. Hoy día eso ya está superado porque está hoy día centralizado en el ISP, ¿no es cierto? Y todas las cajas se funcionaron ahí y ya por lo menos hay gente que sabe a dónde llegar y no dar dando vueltas de caja en caja. Este principio está asociado a que las acciones y programas de la seguridad social constituyen un todo orgánico cuyo fin último es lograr mejores condiciones de salud, de vida, de trabajo para la comunidad. Son como complementarios también. No solo basta que yo le otorgue pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia a una persona si no le otorgo prestaciones de salud, si no otorgo prestaciones en materia de accidentes del trabajo, si no otorgo subsidios de maternidad, etcétera, subsidios de vivienda. La idea es que todo construya o camine en una unidad que es mejorar la calidad de los trabajadores o del recurso humano de una sociedad. Y la idea también es que se centre en cada uno de los organismos que están asociados a esa prestación y que no las pensiones de, por ejemplo, que el subsidio por maternidad lo otorga el decreto con fuerza de ley número 150, si no me equivoco, pero hay una institución encargada de eso y el subsidio es para todas las personas el mismo, con las mismas características.
No hacemos distinción de características dependiendo de qué tipo de persona estamos hablando. Si era obrero o si era trabajador en algún minuto de la historia de nuestro país. ¿Cómo financiamos este cuento? Porque ya dijimos, estos son los principios que nos inspiran, así debe operar la seguridad social en un Estado, y el problema es decir, bueno, ¿y ahora quién se pone con las lucas para poder financiar este sistema? Antiguamente eran los trabajadores con los empleadores y el Estado en algún minuto. Hoy día lo financiamos todos los chilenos, a través de las cotizaciones individuales que ustedes todos los meses aportan al sistema. El único sistema, haciendo un paréntesis, el único sistema que no se financia con el aporte de ustedes, de cada uno de los trabajadores de este país, es la ley de accidentes, trabajo y enfermedades profesionales, que esa es de exclusivo aporte del empleador. ¿Aló? A lo mejor nada que ver, pero ¿qué pasa con las cajas de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué ellas siguieron y las otras no? Yo creo que se puede contestar solo la pregunta a usted. Por eso pregunto. No me complique la vida aquí. Sí. Allá hay otra persona. Sobre lo mismo. Bueno, cuando se creó la AFP, fuimos parte muchos de la generación mía, que fuimos obligados prácticamente, ustedes no tienen sueldo este mes si no se afilian a la AFP. Y ahí venían cuestiones que para nosotros que todavía están en el tapete. Si no se afilian, a fin de año se van. Estoy hablando de los tiempos del PEM y el POC, por eso mucha gente de nosotros está muy dolida con estos cambios. O sea, se nos obligó y hubieron muchos jefes que nosotros después supimos, la AFP le pagaron plata para cambiarlo. Segundo, en el tema de la solidaridad, es más individual que solidaridad, donde nosotros pagamos un alto costo para que administren las plata que nosotros mismos ponemos. Y tercera cosa, estamos supereditados a la bolsa, y la bolsa son los bancos. Los bancos tienen acciones y lo que está pasando en Europa. Y cuando se produce una crisis, la solidaridad mía con mi familia nomás, me baja al tiro el tema de la plata que yo había juntado. Me explico, o sea, perdí casi 7 millones de pesos en la última crisis. Y ahora que la ministra del Trabajo está hablando de la nueva crisis, el ministro de Economía está hablando del bono que pusieron fuera del país, de 10.000 millones de dólares. Pero esas son cifras, son numeritos para la gente, pero la plata la ponemos nosotros. Y después nos encontramos, yo tengo hartos colegas que han jubilado, que después de juntar tanta plata, o sea, de haber puesto todos los años, 35, 40 años de trabajo, cumpliendo los 65 años, tengo mis aprensiones cuando se dice que podemos durar hasta los 75. Colegas de los 65 años, 3 años más y se murieron, no alcanzaron a disfrutar nada. Entonces, esas aprensiones las estamos viendo, hablo de mi generación, no la generación joven. Cuando se dice solidario, es solidario con mi bolsillo y cuánto yo gano y cuánto surgí para poder poner más plata en la AFP, para que me la administren. Entonces la solidaridad en estos temas yo creo que hasta por ahí nomás. ¿Ah? La solidaridad será dentro de la bolsa de comercio, cómo hacen los negocios afuera, pero si va mal y si se produce en crisis, perdimos todos los trabajadores. Menos los que administran, porque nos seguimos pagando igual. Entonces, claro, y ahora aparece el rascacielos, no se preocupan si San Bernardo, Quilicura tienen salida para los autos, pero hay que construir allá y arreglar más carretera. Y eso con plata de los trabajadores. Entonces, yo de solidario no le encuentro mucho. Yo solo expongo lo que dicen los textos, luego cada uno se podrá formar la opinión. Yo les hice un viaje histórico rapidito por las formas de la protección social y partimos con el ahorro que era insuficiente y volvemos al ahorro. La diferencia es que ahora es obligatorio. Oye, Se llama capitalización individual.
Una precisión. Yo trabajo en una institución italiana con italo-chileno, qué sé yo. Básicamente atendemos italiano, pero también es chileno. Y llega mucha gente, profesional sobre todo, que ganan 1.000.000 pesos, 800.000 pesos, etcétera. Y tienen 59 años las mujeres. Ayer me llegó un caso dramático, una tecnólogo médico, 38 años trabajando, le hicieron el cálculo y va a ganar de 1.000.000 pesos, el próximo año empieza a ganar 200.000 pesos. Yo creo que eso es un drama social que ahora recién se está viendo porque ya empiezan a aparecer los primeros pensionados con el sistema nuevo y que es un fracaso, según mi criterio, obviamente rotundo, porque no tiene nada de rol subsidiario del Estado y no tiene nada, absolutamente nada, de solidario. Esa es mi opinión. Bueno, respecto, solo a aclarar, yo comparto mucho los comentarios que ustedes dicen. Solo el rol subsidiario del Estado, volver a decir que como pilar fundamental lo que hace la Constitución del 80 es, en materia de seguridad social, es garantizar el acceso a la salud, garantizar el acceso a la seguridad social. Y eso se garantiza a través de cómo, a través de qué, y bueno, y el Estado no se hace cargo de proveer la seguridad social, sino que se entrega a manos de los privados para que administren, otorguen la seguridad social. Entonces, si uno ve, por ejemplo, en materia de salud, en materia de invalidez, vejez y sobrevivencia, se crea la AFP. En materia de salud, se hace una división entre el sistema de salud público y el sistema de salud privado. Y se crean las ISAPRES, ¿no es cierto? Y se crean con el objetivo de que el sistema de salud público estaba tan colapsado que se suponía que había gente que tenía recursos para pagar, entonces se iban a trasladar del sistema de salud público a un sistema de salud privado y con eso íbamos a bajar la carga del sistema de salud público y íbamos a hacer más eficiente y mejor el sistema de salud público que iba a poder competir con el sistema de salud privado. Si uno revisa, sí, al tiro, si uno revisa la historia se va a dar cuenta que eso no fue tan así, y que muchas de las cosas o contingencias sociales que el sistema de salud público privado no cubría, finalmente la gente se salía y llegaba al sistema de salud público. Sí, pero en ese tiempo la población era más, la población en Chile era más baja. Y segundo, las ISAPRES fueron financiadas con plata de los trabajadores también, porque se le sacó plata a FONASA, que no me acuerdo cuál era ese tema. Y nosotros estuvimos poniendo, empezamos con el 2% y llegamos a un 4%, para cubrir la salud privada, que ahora también está en manos de accionistas de las AFP. O sea, el círculo es el mismo. Me estoy pareciendo a los Pericini, pero no, eso no es real. Yo comparto el tema, digamos. Mi misión es que ustedes hagan un juicio crítico y tomen posiciones. Yo no voy a poner mis posiciones sobre el tema. Parte crítica de la situación justamente tiene que ver con que después de conocer esta realidad, que todo el mundo sabe en qué tiempo fue hecho y todo, efectivamente seamos capaces de proponer cosas distintas. Si eso es nomás, pero si nos vamos a empezar a discutir entre lo mismo y a empezar a contarnos todos los males que tiene el sistema, que todo el mundo los conoce, les quiero decir que vamos a avanzar re poquito. Lo que hay que hacer es justamente conocer el sistema, dónde están sus flaquezas, para efectivamente tratar de ver, o si efectivamente este sistema no va a dar el ancho, que es lo que se calcula, para producir el cambio del sistema nomás. No hay otra opción. Bueno, en esa lógica, solo puedo decirte que el año 2009 se generaron una serie de reformas que tienen por objeto darle mayor solidaridad al sistema. No me corresponde a mí tocarlo porque hay 2 módulos más y en esos 2 módulos más ustedes van a ver, ¿no es cierto?, cómo opera efectivamente el sistema, cómo se hacen los cálculos, cómo una serie de otros elementos, cómo opera la cotización adicional, etcétera. Y también vas a ver aquellos elementos que introdujo la reforma de la expresidenta Bachelet para los efectos de solidarizar el sistema. ¿Ya? Pero volvamos al tema de la afiliación. La afiliación finalmente es un acto jurídico que tiene por objeto incorporar a una persona al sistema de seguridad social. Eso es. Y a partir de que una persona firma su contrato de trabajo y se encuentra directamente vinculado a
el sistema de seguridad social y empiezan a operar los descuentos legales con que le permiten financiar el sistema, y al poder financiar el sistema tiene un derecho subjetivo que es obtener de ese sistema las prestaciones, ¿no es cierto?, que el sistema genere. Yo pago para que me paguen, para que me entreguen prestaciones de seguridad social. Eso es. Las características de la afiliación, así como doctrinaria, es que la afiliación es única, permanente, obligatoria, voluntaria para algunos casos y en algunos casos especiales. Por ejemplo, para los trabajadores independientes la obligación habría que estudiarla de nuevo, pero yo creo que es voluntaria. Yo puedo entrar si quiero o no al sistema. En 4 años más va a ser todo obligatoria. Todos tienen que entrar al sistema de seguridad social. En este caso de pensiones, vejez, invalidez y sobrevivencia. Como decía el señor, a partir del año 83 en adelante, la afiliación era obligatoria para todos los trabajadores dependientes. Y para los trabajadores independientes era o es voluntaria. Bueno, ahí un poco es como uno entra al sistema de AFP, que es a partir de, ¿no es cierto?, la suscripción de un formulario donde uno se inscribe con una AFP determinada, ¿no es cierto?, y luego tiene que llevar ciertos informes. A diferencia de los trabajadores independientes, que ellos sí tienen que ir y obligatoriamente ingresar al sistema. Ellos tienen que cotizar en el sistema. Por lo cual deben suscribir una solicitud de incorporación. Y vamos avanzando y nos detenemos en la cotización. Un par de cosas importantes como para hacer un paralelo entre la seguridad social completa. La afiliación como el acto por el cual una persona se incorpora a la seguridad social, hay ciertas afiliaciones que son automáticas o de pleno derecho. Por ejemplo, en materia de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, es automática, por eso el Ministerio de la Ley. En consecuencia, una persona que entra a trabajar queda automáticamente cubierto por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. No tiene que elegir ni qué organismo prestador, ni nada. O sea, automáticamente por el hecho de estar contratado en un trabajo, queda cubierto por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Lo mismo ocurre respecto al sistema de salud público. ¿Ya? A partir de estar contratado en el sistema de salud público, uno queda protegido por el sistema de salud. ¿Ya? No puede no haber nadie que no tenga salud en la sociedad. Eso es como para tenerlo presente. Bueno, ahí tienen la definición de lo que entendemos por cotización, ¿ya?, que es una cuota o porcentaje de la renta o remuneración imponible en el cual se financia un determinado sistema, un determinado régimen dentro del sistema de seguridad social. Se puede considerar como una especie de tributo especial afecto a un régimen jurídico. La cotización puede ser obligatoria y voluntaria. En este sistema en el que estamos mirando, que es el Decreto Ley 3500, es obligatoria y voluntaria si yo quiero aumentar mi cotización. Lo que se llama el ahorro voluntario, digamos. Y respecto de los otros sistemas de régimen de previsión social, bueno, importante, la cotización es de cargo del trabajador, no es de cargo del empleador. Y respecto de los otros regímenes de seguridad social, también la cotización es obligatoria. Yo no puedo no trabajar y no cotizar en el sistema de salud público o eso, fundamentalmente. ¿Qué más de esto que sea interesante? Las tasas de cotización. O sea, hagamos un mapeo rápido. Sistema de salud público, sistema de salud privado, ley de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, AFP.
cotización obligatoria. Sistema de salud público, obligatoria. Sistema de salud privado, obligatoria. Existe, ojo, el copago que yo puedo aumentar. Siempre estoy pagando mi 7%, pero pago más para acceder a un mejor plan de salud. Ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, 0,95, entiendo, más una cotización adicional de acuerdo al riesgo y siniestralidad de la empresa, que es obligatoria. Pasadita rápida. Obligatoria para todo. ¿De quién es cargo? Todas menos accidentes del trabajo y enfermedades profesionales son de cargo del trabajador. El resto, el accidente es de cargo del empleador. Y los montos, ustedes me pueden ayudar porque respecto a la AFP varía un porcentaje entre la administración, pero está burbujeando entre el 10 y algo y el 11 y algo, digamos. 7% en salud y accidente del trabajo, como ya lo dije, 0,95. Es un poco para que tengan el mapeo de cómo se financian el sistema de seguridad social. Y, para no dejar afuera donde yo actualmente me desempeño, la red de protección social se financia con subsidios focalizados a la población más vulnerada de la sociedad. ¿Ya? Chile Crece Contigo es un ejemplo, el programa de embarazo adolescente es otro ejemplo, el programa Puente es otro ejemplo, de cómo también son políticas, a mi gusto, de seguridad social que están focalizados a aquella población que está a veces fuera del mercado laboral. Y nos vamos a detener aquí, ya estamos terminando, estamos dentro de la hora, que son las prestaciones. Cuando partimos la exposición yo les decía que se genera un estado de necesidad, hay una contingencia social, que es un hecho, que produce una contingencia social, una contingencia social que produce, que es un hecho, que produce un estado de necesidad, que es una situación determinada y es el conjunto o la seguridad social en su conjunto la que camina a darle solución a ese estado de necesidad que se le produjo al trabajador o a su familia. Y podemos definir las prestaciones como el conjunto de medios económicos, materiales, que un trabajador tiene derecho por el pago de la cotización o por estar afiliado al sistema, a través del pago de su cotización. Y eso es un poco como mirar, volvamos al ejemplo de la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Se accidenta un trabajador, tiene prestaciones de orden pecuniario, llámese subsidio de indemnizaciones, tiene, o pensiones, tiene prestaciones médicas, o sea, le entregan remedios, prótesis, lentes, lo que sea necesario para recuperar la salud del trabajador. Y tiene otras prestaciones también de tipo, podríamos decir, de servicio, que es lo trasladan, le entregan, le dan movilización para que pueda cumplir con sus atenciones, y hay otras prestaciones que son de rehabilitación, que tienen por objeto rehabilitar al trabajador después de haber sufrido un hecho traumático. Salud mental es otro ejemplo, un buen ejemplo. Un poco, esa es como la idea. ¿Cuál es la finalidad de las prestaciones? Es reemplazar a las remuneraciones o rentas generadas por la actividad productiva en el evento de una disminución o pérdida transitoria de la capacidad de ingreso de ganancia. Dar cobertura a los estados de necesidad es la otra gran objetivo de la prestación. La cobertura de los estados de necesidad como fines de la seguridad social, yo creo que ya está dicho. Lo que la seguridad social busca es finalmente dar satisfacción a todos los estados de necesidad que se produzcan en una sociedad. Y eso se llama cobertura.
A mayor cobertura de los estados de necesidad, mayor protegido está una población por la seguridad social. ¿Y se entiende por cobertura? Seguimos el paper porque ustedes lo van a tener, ¿no es cierto? La defensa previa o acción inmediata, coetánea y posterior dirigida a prevenir la ocurrencia de las contingencias sociales generadas de estado de necesidad o de paliar o impedir las consecuencias una vez producidas estas. Eso no es más que la definición que yo les dije al principio. ¿Qué es la seguridad social para mí? Todos aquellos medidas o mecanismos que tienen por objeto asegurar o cuidar a una persona desde el nacimiento hasta la muerte. Eso. ¿Y eso cómo se otorga? A través de ciertas coberturas. ¿Y cómo se otorga? O sea, ¿cómo se otorga eso? A través de ciertas prestaciones. Y esas prestaciones se otorgan, dan lo que se denomina una cobertura. ¿Cómo clasificamos las prestaciones? A corto plazo o transitorias, que se llaman subsidios, o a largo plazo, que se llaman pensiones, en dinero o pecuniarias, subsidios, pensiones, indemnizaciones. La señora tuvo una indemnización, pero va a tener una indemnización producto del ejemplo del dedo. Y en especies o bienes, ya lo hablamos, prótesis, medicamentos, alimentos terapéuticos, etcétera, exámenes, medicina preventiva y curativa, y las que implican un solo pago, como es el caso de la indemnización. Ahí, ustedes que trabajan en el tema de accidente del trabajo, yo creo que saben harto. La ley de accidentes es clarita en señalar, dependiendo del grado de incapacidad que se genere, si le corresponde un subsidio, si le corresponde una pensión o una indemnización. Y se supone que nos tendríamos que volver a ver en 90 días más para resolver el caso. Así que vamos a mostrarle el caso para que lo leamos, por último, para llevárselo, para pensarlo, qué es lo que vamos a hacer, digamos. El señor Caldo Valderrama, de 19 años de edad, consiguió su primer trabajo en una constructora. Emocionado, concurre el día de su pago a cobrar su sueldo, ya que esperar usar el dinero para ayudar en su casa, comprarle un regalo a su mamá y salir a carretear con su polola. Junto con el dinero, su empleador le entrega una liquidación de sueldo, la que debe firmar conforme. Nunca antes había tenido una en sus manos. Sorprendido se da cuenta que en ella existe un ítem que se ha denominado descuentos legales, donde figura lo siguiente: 11.4, cotización AFP modelo. Carlos no recuerda haber mencionado a su empleador el nombre de ninguna AFP, y de hecho su tío le había recomendado que se afiliara a otra. Simple. No es mucho lo que dice, digamos, el caso. Aparte de que el señor Valderrama es carretero y que quiere salir con la polola, más de eso. Claro. Y la fecha es importante para resolver el caso. Así que, así como dato para que sepan, pueden ponerse en una posición o en otra dependiendo de la fecha que le pongan el caso. Según el concepto de afiliación analizada, ¿usted cree que el trabajador debe prestar su consentimiento para afiliarse a una AFP? Ahí hay que hacer la distinción con la fecha. ¿Cuál es el principio de seguridad social que cree que se puede aplicar en este caso? Ahí ustedes van a tener los documentos y creo que vamos a tener la posibilidad de conectarnos vía e-learning, y ahí podremos establecer una interesante discusión de cuáles son los principios que entran a jugar en el tema. ¿Por qué cree usted que en la liquidación de sueldo de Carlos, la cotización de la AFP figura como descuento legal? ¿Debería aceptar la liquidación el señor? ¿Cómo se debería clasificar las prestaciones que la AFP otorga? Acuérdense que hay prestaciones en especie, en dinero, ¿no es cierto? Ahí usted hace la clasificación y me dice, ¿sabe qué?
si otorga este tipo de prestaciones, en realidad son en dinero, o si otorga otro tipo de prestaciones en bienes y servicios, son prestaciones en bienes y servicios, etc. Ahí tendrían que revisar ustedes el material que les va a llegar, ¿no es cierto? Y ahí les va a quedar clarito. Y si no les queda clarito, me enseñan ustedes a mí, porque yo tampoco lo tengo muy claro. Ya, eso sería, señores. Gracias. Sí, por favor. Me gustaría saber qué grado de responsabilidad tiene la AFP cuando un empleador, obviamente que paga las cotizaciones, pero resulta que la está declarando nomás y el trabajador se viene a dar cuenta recién como al año, 2 años, 3, conozco casos que van 6 años, que a la finalidad la AFP solamente sale declarado nomás, pero no tiene ninguno de esos montos pagados. No, en este caso incluso sabía que la empresa sí existe, pero quiero saber cuál es la responsabilidad de la AFP. Las AFP tienen sistemas de abogados que tienen por objeto. Se supone que las AFP tienen grupos de abogados. Se supone que las AFP tienen grupos de abogados que tienen por objeto, cuando no aparece una cotización declarada y no pagada, ya de apercibir y perseguir esas cotizaciones previsionales. Y claro, deberían hacerlo, eso es lo que yo puedo contar, digamos. Y la ley, hay una ley especial para efectos del pago de las cotizaciones previsionales, que creo que es la 17.322, si no me equivoco, donde generalmente lo que se establece son responsabilidades para el empleador. No para la AFP ni para los grupos de abogados. La responsabilidad es para el empleador en el caso de haber declarado y no pagado. Hay penas que van de reclusión, creo que son penas de cárcel asociadas a la retención y no pagar las cotizaciones previsionales. ¿Ya? Así que eso es lo que te puedo contestar. Pero en estricto rigor, solo basta mirar que si uno administra, y por administrar mal, que siguen pagando, imagínate por no cobrar. El programa viene cuando viene. Sí. Sí. Las prestaciones de pensión, esas las otorga la AFP, Sí. pero en el caso de que uno es contratado, también las mutualidades tienen un seguro en caso de accidente de trabajo. ¿Son anexas las dos o solamente tiene que elegir son una? Separadas. O sea, puede obtener las dos. No. ¿No? No. Lo que pasa es que si tú estás trabajando y se produce una pensión y se genera una incapacidad permanente o temporal, y es por un accidente del trabajo, enfermedad profesional, tu incapacidad, quien te va a cubrir es la ley de accidentes y enfermedades profesionales. Ya. Hasta que cumpláis los 65 años de edad. Una vez cumplidos, pensando que la incapacidad duró hasta los 65. Pero llegando hasta los 65, lo que vais a hacer es, finalmente, la ley de accidente va a dejar de pagarte la pensión por la cual recibiste la pensión, y a partir de ese minuto en adelante, con tus fondos se va a empezar a pagar la pensión que te corresponde. ¿Y en caso de fallecimiento? En caso de fallecimiento, Sí. ¿En el trabajo? en el caso de fallecimiento voy a tener una pensión, o vas a tener una pensión por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y los fondos que tienes en la AFP se van a incrementar si no hay ninguna carga y todo, los vas a tener que vas a poder retirarle esos fondos y van a constituir masa hereditaria en la eventualidad de que no existan beneficiarios legales. O en el sea, periodo de ahí se tiempo. juntan, se Ahí suman y se no es que se aumenta la junten pensión. porque no es que se junte la pensión, porque en este caso los fondos, si no hay beneficiarios legales, los fondos te van a llegar directamente a ti. Pero en ningún momento O en se este puede- caso como masa hereditaria. en ningún momento se pueden tener Claro, las dos. no, es que estamos hablando de que si se murió tampoco tendría derecho a pensión. Estamos hablando de la de la viuda, cónyuge claro. o de los niños, estamos en esa Pero hipótesis. en ningún momento se pueden tener las dos. Así yo no lo veo tan claro, no. Una u otra.
doble pensión el sistema no lo opera. Ya no. Muchas gracias. Se termina la del accidente y continúa con la de los 65 años. Bien, compañeros, hemos escuchado el segundo módulo hoy día. Queremos darle las gracias al profe y vamos a seguir después de almuerzo.